Por eso la consigna del trabajo tiene que ver con que todas las preguntas anteriores a lo que es la consigna, digamos, de redacción, debieran ser como herramientas para que en esa redacción ustedes puedan ahí sí explayarse, ¿sí? Volcarse. Y la intención entonces es que el cuadro sea eso, sea un cuadro sintético, lo cual no quiere decir que tengan que poner una única palabra, ¿sí? En cada uno de los recuadros, pero sí, siempre cuando trabajamos con esquemas conceptuales, con cuadros, buscamos de alguna manera ser, como les digo, sintéticos, ¿sí? Que uno ya como que visualmente pueda identificarlo. Y para eso va a ser muy preciso encontrar las palabras clave, ¿sí? Ahora nos vamos a meter, si quieren, en detalle con el cuadro, ¿sí? Pero la viveza, digamos, porque hacer un cuadro puede parecer sencillo o es la parte más difícil de todas, la viveza, como les digo, va a estar en encontrar cuáles son esas palabras clave que me permiten, por ejemplo, en una palabra o en unas pocas palabras, sintetizar, por ejemplo, cuál es la manera de entender el mundo social para el positivismo o para el comprensivismo, ¿sí? La idea de un cuadro, de un esquema conceptual, es que no haya redacción de oraciones, sino más bien, como les digo, términos clave que el día de mañana les permitan o sentarse a estudiar, ¿sí? Y que les sirva como una especie de esquema conceptual de resumen, o en este caso que una vez que uno conceptualmente vio las diferencias, ¿sí? Porque también eso va a quedar como gráficamente plasmado, después sí poder sentarse a redactar la última consigna, ¿sí? De manera más explayada. Esperamos un poquito más y si no ya vamos a ir empezando. Voy a chequear algunas cositas de la técnica. Bien, bueno, entonces vamos a empezar, si les parece, ahora sí, que ya estamos grabándolo, así las compañeras y los compañeros que quizás no se pueden conectar, eh, ahora lo pueden ver después, ¿sí? Bien, la idea en principio de este trabajo integrador tiene que ver con ir pudiendo hacer como algunas pequeñas síntesis de las cosas que vamos trabajando en las unidades, y ustedes se acordarán que hicimos un primer trabajo integrador con las unidades 1 y 2, ¿sí? Y la idea sería ahora, antes de continuar, poder integrar las unidades 3 y 4. En estas unidades 3 y 4 nosotros de alguna manera estamos haciéndonos, como ya lo veníamos viendo, preguntas, ¿sí? Preguntas que tienen que ver con preguntas que uno ya se hizo antes, ¿no? En el sentido de que no es la primera vez quizás que uno se pregunta, che, pero esto que yo pienso que es tan individual, ¿no habrá algo de social? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto de social hay en la identidad individual? Lo preguntábamos en la unidad 3 y quizás ustedes se lo preguntaron en otros momentos de sus vidas, ¿sí? Así como después la pregunta, ¿no? Bueno, pero cuando yo actúo, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy repitiendo, digamos, esquemas anteriores o en función de qué motivaciones es que actúo? Cuando actúo lo hago libremente, lo hago condicionado, lo hago guiado por motivos, ¿sí?
digo, son preguntas sociológicas, pero a la vez son preguntas existenciales, podríamos pensar en algún sentido, y que lo que nos brinda estas distintas perspectivas que vamos viendo es distintas maneras de abordar esas preguntas y de quizás hacerlas más complejas, como decimos desde comienzo de año. Quizás no se trata tanto de encontrar respuestas a las preguntas como al contrario, de seguir haciendo cada vez más preguntas que sean más precisas conceptualmente, es decir, que los conceptos que nosotros vamos viendo en las distintas unidades nos permiten ir haciendo preguntas más sofisticadas, ¿sí? ¿Se escucha bien? ¿Alguno que me haga un ok para no sentir que estoy hablándole al vacío y que... Sí, perfecto. Bien, porque si no, no las puedo... Bien, excelente. Bien, entonces, decíamos, de alguna manera nosotros vamos a contraponer la unidad 3 y la unidad 4 de manera intencional. ¿Por qué digo de manera intencional? Porque la unidad 3 está sostenida básicamente en la perspectiva positivista, que si pensamos en nuestros autores clásicos, es de la mano de Durkheim, que se plantea esta perspectiva que intenta tomar, ¿sí? Voy también tirando algunas pistas, ¿no? Intenta tomar de las ciencias naturales un método, ¿sí? Que tiene que ver con la observación, que tiene que ver con la capacidad de medir, ¿sí? Que tiene que ver con la capacidad de tomar distancia objetivamente de el objeto, ¿sí? Y decir, así como yo puedo o estudiar un objeto, ¿sí? Del mundo natural, como es este mate, ¿sí? Y voy a ver cuánto pesa, si está caliente, medirlo, ¿sí? En sus características físicas, el intento de una ciencia más cercana al positivismo toma alguna de esos preceptos para intentar, con los fenómenos de esos sociales, también intentar medirlos de la manera más objetiva que sea posible, captarlo a través de sus elementos externos, ¿sí? Y por eso Durkheim va, por ejemplo, proponer volcarse a la estadística, ¿sí? Eso por un lado, en cuanto al método. En cuanto a la manera, voy saludando a los que se van sumando, en cuanto a la manera de entender el mundo social, también yo puedo pensar que las ciencias sociales pueden entender ese mundo social tal como las ciencias naturales entienden el mundo natural, porque voy a pensar que hay cierta relación de semejanza entre ese mundo social y ese mundo natural. Por eso, si ustedes recuerdan, y todo esto es simplemente una introducción y un repaso, ¿sí? Vamos viendo si esto, digamos, les reverbera a ustedes en cómo fuimos trabajando estas unidades. Durkheim refiere en varias oportunidades a metáforas vinculadas con el organismo, a pensar que la sociedad puede ser pensada como un organismo vivo que tiene distintas partes, ¿sí? Eh, Queda más claro con el texto de Giddens que vemos en esta unidad 4 esa idea del funcionalismo, ¿sí? La idea del funcionalismo tiene que ver con justamente pensar que si la sociedad es como un organismo, cada uno de sus órganos, ¿sí? Debería estar cumpliendo funciones diferentes y que justamente que una sociedad funcione bien, sobre todo nuestras sociedades modernas, en donde hay cada vez más diferenciación entre los individuos, una sociedad moderna como las nuestras va a poder funcionar de manera armónica ahí donde cada una de las partes haga lo que le corresponde, ¿sí? Así como decimos que en el cuerpo humano el estómago tiene que cumplir la función de estómago y el pulmón tiene que cumplir la función de pulmón, y no estaría bien que el pulmón quiera ser estómago o el estómago quiera ser cerebro, ¿sí? Esta idea de funcionalismo nos trae a la idea de pensar que lo que existen en la sociedad son, va a decir Durkheim, distintas instituciones, la familia, la escuela, los gremios, el gobierno, etcétera, 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 y que una sociedad va a funcionar orgánicamente, armónicamente, en tanto
estas distintas partes se ensamblen cumpliendo cada una su función. Y que una sociedad también, por ende, empieza a marcar signos de enfermedad, y la metáfora de Durkheim va a ser esa, la de la enfermedad, porque está pensando en la metáfora del cuerpo. Una sociedad está enferma ahí donde alguno de esos componentes no cumple la función para la que de alguna manera estaría diseñada, ¿sí? Y entonces, para que pensemos en discursos, en cómo esto aparece, ¿no? En discursos contemporáneos, ahí donde se habla, por ejemplo, de la crisis del sistema escolar, ¿sí? Cuando pensamos en que, no sé, las niñas, les niñes van a las escuelas no tanto a recibir educación como a recibir un plato de comida. Estoy pensando en algunas discusiones que a veces se plantean. Por detrás está la presunción de que la escuela tiene cierta función que no estaría cumpliendo adecuadamente y está cumpliendo una función que no le corresponde, como por ejemplo la de garantizar la alimentación. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Háganme como un ok y seguimos. Gracias. Algunos se ponen así de, ¿sí? Vamos, seguimos. Entonces, eso respecto de lo que fuimos viendo en la unidad 3, ¿sí? En relación, como les decía, gracias a los métodos, pero como decíamos, como está también una idea de cierta manera de entender lo social que tiene que ver con esta analogía con el mundo natural y con esta idea de que la sociedad es un todo, ¿sí? Y entonces ahí aparecía el concepto de hecho social, ahí aparecía la idea de una conciencia colectiva que es como está por encima y vendría a ser más fuerte que las propias conciencias individuales, ¿sí? Dejo por ahí para que pasemos a nuestro planteo de la unidad 4, en donde de alguna manera Weber da como vuelta, ¿sí? El guante lo pone del revés para decir, no hay nada en el mundo natural, perdón, en el mundo social parecido al mundo natural, porque el mundo social es un mundo cargado de sentidos. Y a diferencia del cuerpo humano o de este mate, ¿sí? Este mate no se piensa a sí mismo, ¿sí? El mundo natural no se piensa a sí mismo, la ameba no se piensa a sí misma, ¿sí? Ningún organismo se piensa a sí mismo, el ser humano sí. Y entonces el ser humano, el mundo que construye, es un mundo cargado de sentidos, ¿sí? Y lo que está en la base del ser humano para Weber es esa capacidad de acción, ¿no? Y cuando decimos capacidad de acción, con Weber, pero ya también ahora con Giddens, podemos decir que cuando hablamos de acción pensamos en un sujeto que actúa motivado, ¿sí? Es decir, que no actúa por instinto, ¿no? Sino que actúa basado en motivos subjetivos, ¿sí? Actúo de determinada manera porque me doy a mí misma un sentido para mi acción. Y de la mano de Giddens, esta idea de acción se vincula, y ahí algunos de ustedes lo marcaban cuando armaban los glosarios, la idea de poder, ¿sí? Para Giddens, un agente, ¿sí? Que es aquel que es capaz de acción, no es el agente 86, ¿sí? No es un agente eh, detectivesco, ¿sí? Agente para Giddens es aquel que es capaz de actuar. ¿Y qué quiere decir ser capaz de actuar? Quiere decir ser capaz de razonar sobre los motivos de mi acción y por ende también, como esa acción está motivada y no es guiada por el instinto, siempre está la posibilidad de actuar de otra manera, ¿sí? O sea que podríamos pensar que en la idea de acción, para Giddens, pero también para Weber, siempre hay un margen de libertad, ¿sí? Eso ha traído grandes discusiones en algunos contextos. Uno podría preguntarse, por ejemplo, qué posibilidad de actuar diferente tiene una persona que está privada de su libertad bajo condiciones de tortura. Vamos a poner, ¿sí? Una discusión extrema, ¿sí? ¿Era posible actuar diferente, por ejemplo? ¿Era posible no declarar ciertas cuestiones en tortura que quizás llevaban a que otros compañeros fueran detenidos desaparecidos?
¿sí? Podemos responsabilizar a esa persona que bajo condiciones de tortura dio números de teléfono, ¿sí? O contó ciertas cuestiones, o en un campo de concentración, como en el exterminio nazi. ¿Había posibilidades de actuar diferente? Bueno, tanto Giddens como Weber nos van a plantear que en principio sí, ¿sí? En principio, o en términos teóricos si quieren, lo que caracteriza al ser humano es esa capacidad de actuar, y en la idea del actuar está la idea de que uno puede actuar de manera distinta a cómo se lo obligue o a cómo la sociedad me lo marque, y ahí empezamos a ver por qué estas unidades 3 y 4 se pueden como contraponer una con la otra. ¿Sí? Me meto un poco entonces ahora entonces la idea de este trabajo es que nosotros podamos contraponer estas dos miradas en algo que Sebastián marcó en varias clases, que tiene que ver con identificar que dentro del mundo de la sociología tenemos distintas miradas ontológicas, ¿sí? Que tiene que ver el ontos es con el ser, ¿sí? Hay distintas maneras de entender la sociedad, ¿sí? Ontológicamente. Y por ende hay también distintas maneras de ver cómo vamos a estudiar esa sociedad. Porque si decíamos que para Durkheim la sociedad puede ser pensada como un organismo humano y por ende puedo tomar las ciencias que estudian los organismos biológicos y llevar ese mismo método a las ciencias sociales, si Weber parte de la premisa de que no hay nada en común entre ontológicamente, ¿sí? Es decir, en el propio ser de la sociedad no hay nada parecido entre la sociedad y el mundo natural, bueno, la verdad que el método de las ciencias naturales, ¿sí? Va a ser como usar un martillo para hacer una torta, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver el método de las ciencias naturales volcado a las ciencias sociales si la sociedad es tan distinta ontológicamente en su propio ser respecto de el mundo natural. Y ahí es donde va a aparecer esta propuesta de Weber, pero que después nosotros la vamos a ver acompañada con otros autores, de ir acercándonos a el comprensivismo, ¿sí? A que si entonces el mundo social se define por ser un mundo cargado de sentidos, lo que las ciencias sociales tienen que hacer primeramente es entender el sentido que los actores le dan a ese mundo social, ¿sí? Eso es lo que vamos a querer contraponer, y siempre estamos intentando jugar en esta materia con la idea de que las teorías sociológicas no son algo que existen allá lejos y hace tiempo, sino que las vemos todo el tiempo puestas en juego y en práctica, y por eso el trabajo práctico se inicia con tres publicaciones que de alguna manera hacen referencia a distintas maneras de abordar la pandemia, ¿sí? ¿Pudieron ver esas distintas publicaciones? Si quieren alguno, prenda el micrófono también, no pasa nada. No sean tímides, ¿sí? Cuéntenme, ¿pudieron entrar a ver esos links que había a esas distintas publicaciones? Yo voy tomando nota mientras tanto de las consultas que había en el chat. Che, no se maten. El silencio del Meet es peor que el silencio del habla. Yo voy tomando nota de las preguntas.
Ah, bien, acá estoy viendo una pregunta de Ana en relación a la semana del estudiante. Bien, 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 bien. Ah, perdón, acá estoy viendo, perdón, me fui para arriba. Bueno, acá por ejemplo Juan Manuel dice que leyó las notas, no tiene micrófono para contarnos qué es lo que se encuentra en esas tres publicaciones. Van a encontrarse, les cuento, les spoileo el trabajo práctico, van a encontrarse con tres abordajes distintos respecto de la pandemia. Una publicación, y la idea también, por eso les cuento, acá Joana también dice algo. Ah, no, Joana también está aquí. Y acá se siguen sumando compañeros. Bueno, buenísimo. Les decía, les spoileo un poco lo que se van a encontrar cuando entren en esas tres publicaciones, que son tres publicaciones muy cortitas, ¿sí? Son tres publicaciones muy cortitas acerca de distintos abordajes sobre la pandemia o distintas investigaciones que se han hecho en este tiempo en relación a la pandemia. Entonces, la idea es que como ustedes van a trabajar en grupo, no hace falta que cada uno, lo lógico sería que todos veamos, aunque sea esas tres publicaciones, porque como les digo, son notitas así cortitas. Pero después que cada uno de los integrantes y de las integrantes de cada uno de los grupos se meta como a buscar un poquito más de información, ¿sí? Porque nosotros les mandamos así, tipo el link en crudo. La idea es ver, bueno, quiénes son las instituciones que están detrás de cada una de estas publicaciones, ¿sí? Esto no solamente tiene que ver con este trabajo en particular y de que ustedes vayan conociendo, por ejemplo, asociaciones de sociólogos, o que ustedes puedan ver el trabajo de organizaciones internacionales, sino también con esto que un poco nos acompaña desde hace ya varios años, pero quizás ahora de manera mucho más marcada, que es que uno ahora se mete en internet y encuentra una barbaridad de cosas. El tema es que en general están ordenadas de acuerdo a cómo el rastreador o el buscador nos los organiza, y somos nosotros los que tenemos que tener un criterio, ¿sí? Para ver con cuáles de las publicaciones nos quedamos. Entonces, nos parece interesante que ustedes puedan buscar más información, compartir con sus compañeros. Van a encontrar que muchas de esas publicaciones, en esas tres publicaciones que nosotros les ofrecemos, hay hipervínculos, ¿sí? O sea, links a otras investigaciones, a distintas cosas. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir, ¿sí? Como quien elige su propia aventura, ¿no? Como saltando de link en link, ¿no? Haciendo como un trabajo ahí sí, de agente más detectivesco, ¿sí? Como para después, si cada uno y cada una de ustedes se hizo cargo de una de esas publicaciones, compartir con sus compañeros, miren, yo seguí buscando, encontré esto, aquello me pareció interesante, esta organización existe desde tal momento, se dedica básicamente a eso, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es el primer punto, que en realidad no tiene nada de redacción, ¿sí? Tiene que ver con una tarea de búsqueda y de intercambio entre ustedes. Vamos sí a el segundo punto, que es el punto del cuadro. Había varias preguntas en relación a cómo organizarlo, y yo lo que les decía antes de que empezáramos a grabar es que una de las cosas que nosotros también queremos trabajar en esta materia es el hecho de poder ir avanzando en esquemas conceptuales. Es decir, uno lee los textos y un ejercicio que está bueno siempre es pensar si todo eso yo luego lo podría volcar en algún tipo de esquema. Y si fuera un esquema, ¿cómo sería? ¿Sería un cuadro de doble entrada? ¿Serían algunos círculos, por ejemplo, superpuestos? ¿Sería, cómo podría esto dibujar? ¿Sí? ¿Cómo lo podría llevar al plano de lo gráfico? ¿Por qué? Porque llevar las cuestiones a los planos gráficos después nos sirve mucho para sentarnos a estudiar, ¿sí? Y a veces uno esquematiza por demás.
en algún sentido, nuestro esquema de positivismo y comprensivismo es un poco esquemático. ¿En qué sentido? Y ahí me voy a la pregunta de Giddens. Y bueno, en el sentido de que quizás comprensivismo y positivismo podrían encontrar como puntos, ¿sí?, de encuentro, ¿sí? O si pensamos en la teoría de Giddens, podríamos pensar que Giddens estaría, ¿no?, en un punto intermedio, ¿no?, o es por lo menos lo que él pretende, entre ambas perspectivas, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué nos sirve en principio un esquema? Bueno, como les digo, para volcar sintéticamente los conceptos principales. Entonces, la pregunta por ahí era si tenían que justificar en el cuadro o si tenían que redactar en el cuadro, y yo les decía que no, que lo más importante para cuando uno hace un esquema es encontrar las palabras clave, ¿sí?, conceptos. No es que no puedan escribir más de una palabra en cada uno de los lugarcitos, pero sí tienen que pensar en que ese esquema quede lo más limpio, lo más depurado posible, como para que el día de mañana, si ustedes tuvieran que estudiar para un final, vuelvan primero a ese esquema y encuentran bien contrapuestas estas dos perspectivas, ¿sí? Bien contrapuestas con algunas palabras clave, como les decía, ¿sí? Entonces, la viveza de ustedes va a estar en encontrar cuáles son esas palabras clave a volcar en ese cuadro, ¿sí? Y entonces no es que van a tener que justificar por qué puse una publicación en la perspectiva comprensivista o por qué puse una publicación en la perspectiva positivista. Eso no hace falta ir porque ese cuadro, así como el primer ejercicio de búsqueda, se van a ir volcando. La idea de este trabajo es que todas las consignas terminen de una manera, redunden en la consigna 4, que sí es de redacción, ¿sí? Y eso también es algo que a ustedes los tiene que poder ayudar en un futuro. En un futuro todos podríamos pedir directamente la consigna de redacción y nada más. Acá es como que les damos los pasos previos, ¿sí? Un paso previo para responder la consigna 4, ¿sí?, que es de redacción y que tiene que ver con ver cómo se puede abordar desde las ciencias sociales la pandemia, podríamos haber tirado esa consigna de una, ¿sí? Acá, de alguna manera, lo que les propusimos primero es que vayan a buscar algunos trabajos que han abordado la pandemia de distintas perspectivas, que contrapongamos distintas perspectivas entre sí, que veamos, ¿sí?, qué piensa Giddens o cómo piensa Giddens que puede superarse eso que él llama este consenso ortodoxo, por un lado, ¿sí?, frente a lo que también Giddens considera esas miradas hipersubjetivas. ¿Se entienden estas palabras que estoy diciendo? Si no, creo que hasta tienen la opción de, no sé si tienen la opción también de levantar la manito y vuelvo a explicar esto. No veo que tengan la posibilidad de la manito, pero si no, por el chat, ¿sí?, avisen si estoy yendo muy rápido o si hay algo que no se entiende. Sí, vamos de vuelta, Joana. Decía, no sé qué de todo, ¿sí? Lo que voy a remarcar de vuelta es, son 4 consignas este trabajo práctico, integrador, ¿sí? Las 3 primeras consignas son como si fuera el preparado, ¿sí?, la parte previa para lo que es el plato principal, que es la consigna 4, que es la de redacción más extensa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ustedes, la contraposición entre la perspectiva positivista y la perspectiva comprensivista, en el cuadro van a poner nada más que las palabras clave, van a poner nada más que las publicaciones piensan que se acerca más a una perspectiva o a la otra, y eso lo van a poder justificar en el punto 4, donde redacte más largo, y entonces ahí sí van a poder justificar por qué colocan cada una de las publicaciones en las distintas perspectivas, van a poder contar qué es lo que fueron a buscar, esto que el primer punto les decía, ¿sí? Ahí es donde ustedes van a poder como aprovechar todos esos ingredientes, ¿sí?,
con los que se armaron en la consigna 1, 2 y 3 y volcarlos en una redacción extensa y piensen para compartir con sus compañeros en la consigna 4. Había también ya avanzado, y quizás la consulta iba a eso, en la consigna 3, ¿sí? Que tiene que ver con la propuesta de Giddens, porque de alguna manera el que arma este primer esquema de contraposición entre positivismo y comprensivismo es el propio Giddens, ¿sí? Solo que Giddens, en el texto que estamos leyendo nosotros ahora, no va a hablar de positivismo y comprensivismo, sino que va a ser más amplio y va a hablar de un consenso ortodoxo, y ese consenso ortodoxo justamente entre las condiciones que tiene es aceptar esa perspectiva positivista, ¿sí? Considerar esto que estábamos diciendo antes de la idea de función, ¿sí? De que la sociedad se puede pensar como un organismo donde cada uno cumple distintas funciones, ¿sí? Eso es lo que forma parte de lo que Giddens llama el consenso ortodoxo, ¿sí? Y a la perspectiva comprensivista, Giddens tampoco la va a llamar en su texto comprensivismo, sino que va a hablar de las corrientes subjetivistas, ¿sí? De las corrientes que tan concentradas están en entender los motivos del actor o de la gente, que de alguna manera es como que se olvidan, ¿sí? Del escenario, ¿sí? Del contexto más amplio en donde esas acciones se desarrollan, ¿sí? De hecho, hay algunas de esas perspectivas comprensivistas, ¿sí? O que Giddens podría llamar subjetivistas, que usan las metáforas de los actores, de lo que sería una escena teatral, ¿sí? Y hablan de roles, ¿sí? Y de qué rol cumplen unos y otros. Por ejemplo, nosotros ahora estamos teniendo una interacción en donde yo, en términos de la teoría, ¿sí? Más dramatúrgica, que es una de esas teorías que usa la metáfora del teatro, ¿no? Yo sería una de las actrices que estoy cumpliendo mi rol, ¿sí? Como profesora. Ustedes están cumpliendo su rol como estudiantes y tendríamos un escenario, ¿no? Que hoy por hoy es un escenario bastante particular, ¿sí? Porque no estamos sentados frente a un aula, yo estoy viendo una lucecita verde y me quiero imaginar que detrás de esa lucecita verde hay cuerpos, hay caras, hay gente tomando nota, hay gente tomando mate, ¿sí? Me lo tengo que imaginar todo eso en este momento porque yo veo una lucecita verde y veo las fotitos de ustedes ahí en la pantalla. Bueno, ¿qué es lo que criticaría Giddens de esa perspectiva dramatúrgica y subjetivista? Que en las teorías tan subjetivistas este contexto, ¿sí? En el que estamos, que es que no estamos ni siquiera cara a cara, ¿sí? Eh, casi que no sería mencionado, ¿sí? Mucho menos sería mencionado el hecho de que muchos de nuestros compañeros y compañeras quizás ahora ni siquiera pueden estar porque están sin luz desde el miércoles, ¿sí? O porque no tienen conexión a internet, o porque se volvieron a sus pueblos, porque son de un pueblo del interior de la provincia de Chubut, y ahí la conectividad es todavía peor, ¿sí? Es como que de alguna manera la perspectiva comprensivista, o como la llama Giddens, subjetivista, tanto, por eso insisto con esto, ¿no? Tanto se concentra en el actor que uno podría imaginarse que más que un escenario hay como si fuera un fondo negro, nada más, ¿sí? Donde esa perspectiva subjetivista solo se concentra en la interacción entre los individuos, olvidándose, ¿sí? De la escenografía, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro? A ver. Bien, bien, vamos entonces. Gracias, Ana, por la devolución.
Entonces, para ir avanzando y cerrando, porque esto de los Zooms y los chats es difícil mantener también si una clase ya es difícil mantener la atención, que me sigan dando bolilla en estos contextos es más difícil todavía. Voy a una pregunta que hacía una compañera respecto de cómo elaborar ese punto número 4, ¿sí? Entonces, les decía, la idea es que todo lo que ustedes fueron trabajando en el punto 1, buscando información, en el punto 2, armando el cuadro, en el punto 3, ahí sí, ya empezando a redactar, pero quizás más breve, ¿sí? Como un primer ejercicio de escritura, bueno, a ver, Giddens, cómo propone superar esas dos perspectivas. El punto 4 tiene una serie, ¿no?, de consignas o de disparadores. Y la pregunta que se hacía por ahí era si era necesario como responder a todas las preguntas, ¿no? Quiero volver un minutito para leerla correctamente. Preguntaba... a ver. Preguntaba Mica, ¿sí? En el punto 4, las preguntas son como eje a seguir, eso, o son obligatorias contestar todas, no, son como ejes a seguir, Mica. Nosotros muchas veces vamos a dar una consigna como con disparadores, que quiere decir que tienen que responder A, B, C, ¿sí? No, la idea es que ustedes puedan elaborar un texto y por eso también les estamos pidiendo que pongan un título seductor, ¿sí? Llamativo, un título donde ustedes por ahí ya tiren cuál es la postura que tienen ustedes en relación a qué pueden hacer las ciencias sociales en el contexto de pandemia. Qué sé yo, si alguien pone de título, ¿sí? Había una famosa agrupación en la carrera de sociología en la UBA que se llamaba Sociólogos para qué, ¿sí? Con esta idea de que siempre, y lo venimos charlando desde los primeros días de clase, la sociología es una ciencia que incomoda, que molesta porque hace las preguntas que nadie quiere escuchar, y que muchas veces quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, o a la sociología en particular, es leído como una ciencia un poco inútil, ¿sí? Entonces, bueno, la participación se llamaba, ¿sociólogos para qué? Digo, si en la consigna 4 ustedes llegan a la conclusión de que las ciencias sociales no tenemos que hacer nada en esta pandemia y no podemos aportar el más mínimo, pongan un título que sea provocador, ¿sí? Y bueno, y discutámoslo entre todos, ¿sí? Y armen ustedes ese texto, eso es lo que quiero responder en relación a la pregunta de Mica, armen ese texto en el orden que a ustedes se les cante, ¿sí? Esas preguntas no es que tienen que contestar todas, ni mucho menos en ese orden, sino que son los disparadores, ¿sí? Para elaborar un texto que lo que nos pedimos es que tenga unas 500 palabras, que eso traducido a una hojita de Word sería más o menos una hoja, ¿sí?, redactada, ¿no? Una página redactada en una letra más o menos legible, ¿sí? 500 palabras. ¿Sí? Es un ejercicio de escritura, que también venimos diciendo que es que, no sé si lo venimos haciendo tanto y es importante marcarlo, se habrán dado cuenta que los textos que nosotros leemos tienen un modo de escribirse particular y podríamos pensar que las ciencias son un lenguaje en particular. Y uno es como un idioma que tiene que ir aprendiendo a hablarlo, ¿sí? Hablarlo, a decirlo y a escribirlo y a leerlo, ¿sí? Entonces, tómenlo realmente como un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio en donde uno se puede equivocar, básicamente. ¿Sí? Que es lo que pasa cuando uno hace ejercicio, termina cansado, se hace raspones, lo mismo pasa con el ejercicio de escritura. Una última pregunta más de orden administrativo, pero que es importante señalar, la semana que viene es la Semana del Estudiante. La verdad que en este contexto de aislamiento y de clases remotas, a nosotros nos parece
no que no haya motivos, digamos, no, adheriremos a cualquier espacio de recordación, de celebración, de conmemoración. Pienso el 16 de septiembre en relación a la Noche de los Lápices y pienso más festivo del Día de la Primavera y el Día del Estudiante. Pero la verdad es que nosotros en este contexto como cátedra decidimos pasar por alto esta Semana del Estudiante, porque nos parece, primero que cada quien está siguiendo, digamos, la materia y el estudio como puede en este contexto, entonces no es que hay una semana de suspensión, ¿sí? Y al contrario, tenemos que poder seguir trabajando, así que por eso pusimos como fecha de entrega el martes para este trabajo práctico. Si en otras materias ustedes no tienen clase esta semana, bueno, mejor, podrán dedicarse más, con mayor profundidad a sociología o al módulo en ciencias sociales. ¿Sí? Cuéntame si hay más dudas, comentarios, cosas que les parezca es el momento. Aprovechen para sacarse las dudas que tengan, los comentarios que quieran hacer, lo que no haya quedado claro, lo que quieran que volvamos. Pueden habilitar sus micrófonos o pueden hacer la consulta en el chat. Acá Nélida pregunta si la entrega podrá ser el viernes. Nélida, no sé en cuál es tu comisión de práctico, ¿sí? Estaría buenísimo, de todas maneras, que eso, si no llegan al martes 22, estaría buenísimo que llegaran al viernes 20 algo, ¿sí? 25, 26, porque lo que nos gustaría es el martes 29 poder trabajar en el intercambio de ese texto, de esas 500 palabras. Entonces, por eso pusimos como fecha límite el 29, porque la idea sería el 29 poder hacer ese intercambio de textos entre compañeros, ¿sí? Entre grupos y grupos. Así que si pueden mandarlo el viernes, buenísimo también, o sea, el viernes, como les decía, 27, 18, no sé, no, hoy es 18, así que sería el 25, ¿sí? ¿Qué más? Pueden ser cosas de Giddens que no queden tan claras, de su teoría de la estructuración, pueden ser cosas del cuadro, ¿sí? Acerca de cómo presentar el cuadro mismo. Pueden ser comentarios más en general, de cómo vienen con la cátedra, de cómo vienen con la materia. Cuéntenme, ¿ya armaron por lo menos los grupos? ¿Sí los tienen armados? Bueno, está bueno, nosotros insistimos con esto de trabajar en grupo, de verdad que es lo que, buenísimo, ya estamos armados, ahí me da un poco de miedo, ¿sí? Ya estamos armados, que no sea con pistolas. No, buenísimo que armen estos grupos, porque realmente la manera de sobrevivir en la universidad es con compañeros. Y, y en este contexto donde ustedes quizás ni siquiera pudieron llegar a conocerse las caras en el presencial, va a ayudar un montón poder trabajar en grupo.
Claro, y nosotros en general, a ver, este año armamos las comisiones por carrera para simplificar un poco la vida de todos, pero no hay problema que trabajen con gente de otras carreras. De hecho, a nosotros nos encanta esto de que en esta materia haya gente de trabajo social, de turismo, de comunicación, de educación, porque ustedes, si bien están en la misma facultad, después son pocos los momentos en donde uno vuelve a encontrarse con compañeros de otras disciplinas, y es re interesante la mirada distinta que tiene alguien que viene de las ciencias de la educación respecto de alguien que está en comunicación. Es re interesante cuando eso es una mirada que ya está más desarrollada, digamos, esto, con el avance en la carrera, pero también porque los intereses son distintos. Entonces, a nosotros nos encanta trabajar, y de hecho ustedes saben, nuestra cátedra es muy interdisciplinaria en ese sentido, hay politólogos, antropólogas, comunicadores sociales. Me parece que está bueno. Siempre intentamos alentar eso este año por, como les digo, como el lío del inicio y de poder organizar mejor las comisiones. Este año fuimos más conservadores y dividimos por carrera, pero la verdad que para nosotros está buenísimo que puedan trabajar también y conocerse, eh, entre estudiantes de distintas carreras, porque es, digamos, eso es una oportunidad de esta materia que es común a tantas carreras. Está bueno, está buenísimo eso. ¿Qué más? ¿Qué más quieren comentar? Miren que si no hay nada más, vamos a despedirnos, como a ustedes les parezca. Si alguno se anima a eso, si puede, desmuteese y, y haga la consulta a viva voz. Bueno, ¿no hay más consultas? Entonces nos ponemos, sí, acá está, profe, gracias por la clase, bien. Vamos entonces a despedir. Los autores, pregunta fundamental de Majo, y entre todos vamos a poder, responderla, ¿sí? Los autores que más predominan o importan en este trabajo práctico son Durkheim, Weber y Giddens. ¿Qué dirían? Pueden decirle sí, Majo, o decirle no, Majo, todo mal lo que estás tirando. Y háganlo públicamente, ¿sí? Mensaje a todos, no vale mensaje solo a Majo. Bueno, si quieren se los respondo yo. Giddens, mira, Belén Suma dice Giddens. Bueno, Giddens es fundamental, sí, fundamental, porque Giddens justamente tiene su pretensión, después ustedes pueden decir si Giddens lo alcanza, lo logra o no, de superar esta oposición entre positivismo y comprensivismo, o superar el consenso ortodoxo sin caer en el subjetivismo total, ¿sí? Giddens tiene esa aspiración, después hay que ver si la cumple. De alguna manera sí, Giddens viene como a integrar en ese sentido la unidad 3 y la unidad 4. Pero yo lo que diría es que, si bien los autores que predominan, como dice Majo, son, Durkheim, Weber y Giddens, no dejen de prestarle atención o no dejen también de ayudarse, vamos a decir así, con, el resto de los materiales de la unidad 3 y de la unidad 4. Digo, por ejemplo, porque quizás a veces es más fácil entender la perspectiva comprensivista leyendo a Kessler, ¿sí? O es más fácil esto, por ejemplo, entender la idea de la doble hermenéutica, que es una cosa que en este trabajo práctico nos interesa que aparezca. Cuando nosotros preguntamos esto de, bueno, ¿y para qué sirven las ciencias sociales en la pandemia? ¿Sí? Estamos retomando esta idea de la doble hermenéutica en dos sentidos. Y con esto cierro, ¿sí? Doble hermenéutica, dice Giddens, porque hay una primera hermenéutica,
¿Se acuerdan que la idea de hermenéutica, o si van a buscar en Wikipedia, ¿sí? Hermes va a ser esa diosa que interpretaba, ¿no? los mensajes de los oráculos, ¿sí? La idea de interpretar no tiene que ver con escuchar, ¿sí? Cuando alguien le dice al otro, che, no te interpreto, no está diciendo no te escucho, ¿sí? No te interpreto es no entiendo qué es lo que quieres decir, ¿estamos de acuerdo? Entonces la idea de interpretación tiene que ver con captar el sentido, lo mismo que cuando uno va a una bruja o a una, no sé, no voy a decir bruja, a una, bueno, tarotistas, ¿no? En los diarios aparecen así, tarotistas. Cuando uno va a una tarotista a que le lea, ¿sí? O a que interprete las cartas, la tarotista me tiene que decir qué me están queriendo decir esas cartas. Si me dice, te salió un ancho de basto, te salió un 4 de copas, bueno, no le paguen, ¿sí? Porque el señor no está cumpliendo su trabajo, ¿sí? Porque el 4 de copas o el ancho de basto yo también lo veo. Lo que hace una tarotista es interpretar ese mensaje que está, ¿no? Como oculto, vamos a decir, ¿no? En esas cartas. Entonces, la idea de hermenéutica, como decía, y de interpretación tiene que ver con eso, con interpretar o con comprender el sentido. Hay una primera hermenéutica en esta vida social que es la que todos nosotros hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos interpretando mensajes, ¿sí? Sentidos, no porque estemos todo el tiempo pensando, ahí llegó Guille, hola Guille. No porque estemos todo el tiempo pensando qué me quiso decir fulano, qué me quiso decir mengano, ¿sí? No somos conscientes de esa hermenéutica que todo el tiempo estamos realizando, pero todo el tiempo la estamos realizando, ¿sí? Y yo tengo acá detrás un cuadro y ustedes seguramente van a estar como interpretando y reconstruyendo todo el resto, ¿sí? Del paisaje, y seguramente interpretarían otra cosa si yo tuviera puesta una toalla de turbante. Y ustedes saben que yo estoy en mi casa haciendo la clase, ¿sí? Pero sin embargo, seguramente como quedaría lugar a más interpretaciones si yo hubiera venido en toalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos de alguna manera generando sentidos hacia los demás y a la vez cada uno de nosotros todo el tiempo está interpretando los sentidos, los mensajes que además nos dan de alguna manera. Por eso es que les digo, digan algo por favor, ¿sí? Porque es muy difícil armar una clase, sostener esta interacción de encuentro de clases y no hay como un feedback y yo solamente veo una luz verde en mi computadora, ¿sí? Necesito interpretar, ¿sí? Interpretarlos, ¿sí? Saber qué les pasa, y en realidad nunca se sabe qué les pasa, ¿sí? Porque tampoco en una clase presencial yo sabría qué es lo que les pasa, pero sí tendría más señales para poder interpretarlos, ¿sí? Entonces, digo, hay una primera hermenéutica que todo el tiempo hacemos, que es esta de estar interpretando el mundo en que vivimos, ¿sí? Lo que dice Giddens es que las ciencias sociales hacen una hermenéutica de segundo nivel, ¿sí? Por eso es una doble hermenéutica, porque sobre ese sentido, ¿sí? Que es el que todos construimos para vivir, las ciencias sociales generan un nuevo sentido, ¿sí? En base al anterior, pero que no puede ser igual al anterior, ¿sí? Porque no es la tarea de las ciencias sociales, como no era la tarea de Gabriel Kessler, decir lo mismo que decían sus delincuentes. No, Gabriel Kessler lo que va a hacer es generar una nueva interpretación que en el caso de las ciencias sociales está cargada de sentidos teóricos y de conceptos que me permiten generar una interpretación, podríamos pensar, más amplia, ¿sí? Más profunda, en algún punto, me animo a decir, hasta más objetiva que la interpretación que tiene cada uno de, en el caso de Gabriel Kessler, de los distintos delincuentes que él entrevista o con los que se reúne, ¿sí? En el caso del trabajo de Gabriel Kessler, y por eso les digo que yo me basaría no solamente en la bibliografía de Weber, de Durkheim y de Giddens, sino que me basaría
en toda la bibliografía de las unidades 3 y 4. Digo esto porque fíjense que para poder explicar esta idea de doble hermenéutica que plantea Giddens en su texto, incluso para mí es más fácil hacerlo recurriendo al propio texto de Kessler, ahí donde Kessler dice, ¿no? Yo no puedo repetir lo que dicen los delincuentes, no es esa la tarea de las ciencias sociales, pero también la interpretación que yo haga, esa doble hermenéutica, tiene que guardar cierta vinculación con lo que me dijo el delincuente o el sujeto, ¿sí? Esa ligazón es lo que aparece en el texto de Giddens como la ligazón donde Giddens refiere a Winch, ¿sí? Otro teórico, otro epistemólogo. Dice, tiene que haber una cierta ligazón entre la interpretación de primer nivel, de sentido común, podríamos decir, y esa segunda interpretación que hacen las ciencias sociales. Sin que sean lo mismo, pero tampoco puede suceder que la interpretación de las ciencias sociales no tome para nada en cuenta cuál es el sentido que le dan a la acción los sujetos que la llevan adelante. ¿Sí? Y decía entonces que la cuestión esta de la doble hermenéutica va a aparecer en esa última consigna, por un lado porque ustedes van a encontrar que algunas de las publicaciones que nosotros referimos en ese trabajo práctico están yendo a buscar el sentido que tiene, los sentidos, digamos, que vienen asociados con la pandemia. Pero también porque cuando nos referimos a la doble hermenéutica, y Giddens se refiere a la doble hermenéutica y tiene que ver con esto que Sebastián fue planteando en varias de las clases teóricas y que también trajo para presentar la unidad que vamos a empezar en estas semanas, que es la unidad 5, Giddens también hace un llamado al rol que cumplen las ciencias sociales. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que las ciencias naturales, las publicaciones, imaginemos una publicación en la revista más famosa, ¿sí?, de ciencias naturales, y que descubra, no sé, qué decirles, que los perros, no sé qué cosa, un descubrimiento que nos cambia la vida, ¿sí? Eh, el perro no cambia su conducta por la publicación de Science o de Nature o de la revista o de la publicación que sea, ¿sí? Es decir, las ciencias naturales modifican el mundo porque permiten avances tecnológicos y es cierto que terminan transformándolo, pero las ciencias sociales también y de maneras quizás más fuertes en algún sentido. ¿Por qué? Porque ese sentido, esa primera hermenéutica que decíamos del sentido común, también se ve alimentada, ¿sí?, por las ciencias sociales. Es decir, que lo que las ciencias sociales digan o hagan genera efectos en esa sociedad. Si, insisto, si una publicación de las ciencias naturales, biológicas, descubre o dice algo sobre el átomo no se ve afectado por aquella publicación. Pero si nosotros desde las ciencias sociales planteamos determinadas cuestiones, por ejemplo, en relación a las tomas de tierras o en relación a el conflicto territorial por también las tierras en nuestra provincia o en Río Negro, el conflicto mapuche que se está dando hoy en día, o si nosotros decimos algo acerca de cuáles son los efectos sociales que está teniendo esta pandemia, más allá de los efectos sanitarios, ¿sí? ¿No? ¿Cuáles son los efectos sociales que tiene esta pandemia? Lo que nosotros desde las ciencias sociales podamos llegar a decir tiene también un efecto sobre la sociedad, porque puede orientar políticas públicas hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Entonces, un poco también la consigna 4 los invita a que pensemos esto, ¿sí? ¿Estamos? ¿Algo más que quieran compartir, preguntar, comentar? Esa cabeza que aparece ahí.
es mi hijo, que a ver si despierta intereses. ¿No? Estamos viendo si preguntan, si hay consultas, pueden mandarle saludos. Creo que no queda nada más, dice Ana. ¿Alguien más que se expida? Y si no, nos despedimos, nos vamos a volver a estar encontrando el... Bien, perfecto, ayudó a la pregunta de Majo. Eso está bueno, inspírense en sus compañeros. Si el compañero que hace una pregunta ayuda, hagan ustedes también sus consultas que van a ayudar a los demás. Si no hay más nada para intercambiar, el martes, entonces, en los prácticos vamos a estar esperando que puedan entregar este integrador. Seguramente ahí, si no llegan, vamos a seguir trabajándolo. Es importante, como les decimos siempre, poder avanzar con las lecturas. Nuestros trabajos se orientan siempre a guiar esas lecturas, ¿no? A saber ver dónde tengo que poner el punto y quizás no detenerme tanto en cuestiones que pueden ser interesantes, pero quizás que son más superfluas para a los fines de la materia o a los fines ahora de empezar a introducirnos. Yo soy una amante beberiana, así que les digo, guarden sus textos de Weber, que ahora lo van a estar odiando seguramente y en algunos años puede que lo reivindiquen un poco más. Y entonces digo, no se traben con la lectura de Weber, otro tanto con la de Giddens. No es sencillo, no estamos diciendo que sean lecturas para nada sencillas, por eso esta idea de armar esquemas conceptuales, de armar gráficos que nos ayuden a acercarnos a los textos. ¿Sí? Nos vemos entonces el martes en los prácticos y que tengan un lindo fin de semana, que se cuiden, que nos vemos entre todos y todas y estamos en comunicación. Chau, chau.